Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Vieron esos datos de hace unos días sobre el ranking global que hace una plataforma que se llama Freepik y analizó lugares naturales y las 100 ciudades más pobladas del mundo para ver cuáles tienen más espacios verdes? ¿Qué ciudad, imaginan, estuvo en el primer puesto? A mí me sorprendió un poco por la densidad poblacional, pero ciertamente sí hay espacios verdes en Tokio, Japón. Tokio fue la más grande y tiene, es cierto, jardines nacionales, parques, gran variedad de lugares donde se puede disfrutar eso que es vital, ¿no? Segundo lugar estuvo Londres, en el Reino Unido, con 78 espacios naturales, y después París, en Francia, ocupa el tercer lugar con 63 parques y atracciones naturales. Y en un lugar muy destacado está la ciudad de Buenos Aires, porque ocupa el séptimo lugar, cita esta plataforma, los bosques de Palermo, el pulmón verde de la ciudad. Bueno, sabemos que tenemos la reserva y demás, pero a mí me llama un poco la atención, sí, ¿no? Porque hay barrios como, no sé, Valvanera, San Cristóbal, Agronomía, Almagro, Boedo, que no tienen tantos, estoy hablando de los que no tienen los que espacios no tienen, verdes, perdón. Almagro, Boedo, no tiene tanto espacio verde, pero bueno, evidentemente otros lugares compensan eso, así que vamos a conversar sobre esto con un gran urbanista y arquitecto que está entre nosotros y que se llama Álvaro García Resta. Ha tenido funciones públicas en el desarrollo urbano y de transporte en el gobierno de la ciudad, ejerce la docencia en universidades privadas y ha transmitido a lo largo de todos estos años un poco la pasión por la arquitectura pública. Dicen que se vale, ahora le vamos a preguntar de sus alumnos en el mejor sentido, para preguntarles sobre la viabilidad de los proyectos. Entre otros, ese espacio tan hermoso que se creó entre facultades, entre la Facultad de Ciencias Económicas y Medicina y todo lugar. Bueno, ahí estuvo Álvaro y creo que hizo este tipo de trabajo que ahora, insisto, lo vamos a preguntar. Álvaro, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Sergio, ¿cómo estás vos? Bien, un placer. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos hablando, después me interesaría ir sobre esto de cómo se construye la arquitectura pública, pero por esto de los espacios verdes. Y a mí me gustaría preguntarte, congratularnos porque Buenos Aires está ahí en ese séptimo lugar, pero también preguntarte, ¿cómo se hace para llegar al primero, a Tokio? Qué buena pregunta. Primero, está buenísimo que se ocupen y traten este tipo de temas, que en mucho de lo que probablemente vamos a decir nos sorprenda cosas que, sinceramente tengo que decir, no me sorprenden. Voy a decir algunas frases que parecen contraintuitivas. Sí. La primera, Buenos Aires no es una ciudad densa. ¿Qué quiero decir? Es una ciudad muy grande, donde el promedio de densidad de una manzana, todos nos imaginamos siempre como la parte más habitada de la ciudad, la zona noreste, sí, pero en su gran desarrollo, la ciudad es planta baja más un piso, 2 pisos, es una ciudad de barrios. ¿Era o es? Porque yo veo tantos edificios que se levantan todos los días. Sí, por eso digo que es difícil hacer el ejercicio de ver todas las manzanas donde no. Es decir, por eso digo que iba a decir algo contraintuitivo. Es decir, uno ve aquello que se densifica, uno no ve aquello que no se densifica. Y Buenos Aires es una ciudad donde en la mayoría de los barrios uno tiene una perspectiva baja. Por eso se cuida tanto la identidad barrial y toda la gente está tan alerta.
Exactamente. Entonces, obviamente, como todas las ciudades, hay lugares donde la planificación urbana, incluso el desarrollo, ha ido a densificar. Acababas de citar a Londres como uno de los casos, digamos, donde más espacio verde hay. El borde del Támesis es denso, es alto, edificio de Norman Foster, vidriados, ¿no? Es como, uno obviamente puede pensar en eso. También está Notting Hill, que son casitas y que... Entonces, es bueno entender que la ciudad es una ciudad muy grande. Las ciudades son ciudades muy grandes que en los últimos años han sido escenario de, siempre digo, dos revoluciones. La industrial, que empoderó muchísimo a las ciudades en términos productivos y de infraestructura, el tren, los aeropuertos, ¿no? Todo lo que hizo a la conectividad, que benefició mucho a las grandes ciudades, lo que llamamos las megaciudades, ¿no? Entonces, en eso se densificaron y se empoderaron ciudades grandes. Ahora, la revolución tecnológica desplaza en algún punto en términos de productividad a la revolución industrial, y esas infraestructuras que quedaron de ese paradigma tienen el desafío de ser reconvertidas. ¿Y cómo pueden ser reconvertidas? O sea, hay una oportunidad en eso, que es, podemos reconvertirlas hacia el lugar de lo que nos falta. Y gran parte de lo que se hizo durante estos años, y se sigue haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, es intentar reconvertir estas infraestructuras que en su momento fueron destinadas a un estacionamiento. Citabas el caso de Plaza Jusey, también está frente al hipódromo lo que se llama Paseo Gijena, que era un estacionamiento también hoy menos utilizado, transformado en una infraestructura verde y social, que no es excluyente, que ese es otro punto también importante, ¿no? Uno, en los tiempos que corren, tal vez puede hacer el ejercicio de no tener que elegir si es un espacio verde o es otra cosa. De hecho, siempre suelo decir que el espacio verde y el espacio público no son lo mismo. El espacio público tiene externalidades sociales, el espacio verde tiene externalidades ambientales, y juntos son el parque o la plaza. Pero hay espacios públicos que no son verdes. Miles de casos tenemos, la calle, la vereda o la Plaza Roja en Moscú, o la Plaza San Marco en Venecia. Es decir, no hay pasto, sin embargo es un espacio donde la gente socializa. Y en eso yo creo que Buenos Aires es una ciudad que tiene una estructura, como bien dijiste, los bosques de Palermo, la reserva ecológica, lo que es evidentemente grande, pero después tiene una estructura barrial de plazas de cercanía que hace, o sea, un verde fragmentado que hace que mucha gente tenga cerca de su casa un espacio verde y público. Y eso creo que es bien importante. ¿Crees que si debieras proyectar que la ciudad de Buenos Aires va a ir ganando espacios verdes o por el contrario ganará esa voracidad inmobiliaria que efectivamente los vecinos de la ciudad ven y, como te decía antes, defienden, como la Asamblea Ambiental de Chacarita, que logró bajar esta idea de la política que tenía de que los edificios sean más altos? Entonces la asamblea, es decir, los vecinos, van, se plantan y dicen no queremos solo negocio y más cemento en la ciudad, porque ese es un viejo paradigma. Entonces, desde esta perspectiva, ¿cuál es tu proyección? Yo creo que es la ciudad sana, no hablo solo de Buenos Aires, ¿no? La ciudad sana es una ciudad equilibrada. Y en las ciudades equilibradas no deja de pasar una de las dos cosas. O sea, asumimos que las ciudades se van transformando, y se van transformando producto de la demanda también de las personas. Como digo, la historia demanda mayor evolución respecto de usos que antes no había, nueva. ¿Pero qué está antes, la demanda o la planificación? Yo creo que van en paralelo, que ya las ciudades no se planifican arriba de un tablero y, digamos, un urbanista pensando una ciudad y con la expectativa de que se comporte de la manera que él la proyectó por el resto de su vida, sino que el desafío que justamente tienen las ciudades, los centros urbanos, es que la población urbana global va creciendo. Eso es producto de que las ciudades en gran parte son hechos productivos. Es decir, la gente elige ir a vivir a las ciudades por trabajo, por desarrollarse.
eso hace que se densifiquen, y que se densifiquen hace que tengamos que tener un ejercicio casi de alto rendimiento de estar trabajando sobre ciudades ya construidas. Entonces, el desafío de transformar una infraestructura o una dinámica barrial de una cosa en otra es mucho más complejo que pensarla de cero. Me imagino que agarrar a mí nunca me tocó proyectar una ciudad así, ¿no? Pero agarrar un plano en blanco y trazar diagonales, y porque coinciden las líneas, creer que es planificada, me parece que es una idea... Pero, claro, vos, por ejemplo, ¿no creés en la ciudad de los 15 minutos que impulsa este arquitecto argentino que creo que vive en París, ¿no? No, Carlos Moreno es colombiano. Es colombiano, sí, colombiano, tenés razón. Es colombiano, sí, por supuesto, y he trabajado con él incluso, pero la ciudad de 15 minutos no es una ciudad de forma, digamos, de más alta o más baja. Es una ciudad que plantea la proximidad en términos de mixtura de usos, que una persona pueda tener alrededor de donde vive la mayoría de los usos que le va a demandar su vida diaria. Pero no exclusivamente la productividad, sino el bienestar de esas personas, porque van a caminar, van a tener menos polución, van a cambiar un poco el estilo de vida que aturde, ¿no? Por supuesto, pero cuando yo digo que la población urbana crece, es porque la gente no se muda a las ciudades buscando verde, en el fondo, se muda buscando productividad. Después, por supuesto, el desafío de las ciudades es otorgarle a esa persona que fue en busca de productividad la experiencia y la calidad de vida lo más cercana al ideal posible. Claro, porque ahí siguiéndote, perdón Álvaro, sí, siguiéndote esto que vos decís, una cosa no quita la otra. Claro. ¿Vos crees que la productividad no va de la mano también de que uno quiera vivir con más espacios verdes? Totalmente. Con mayor fluidez, que los colectivos transitando permanentemente, ese ruido ensordecedor que nos contamina, la contaminación lumínica de las ciudades y tantas cosas que hay por mejorar en torno a esta idea del buen vivir, ¿no? Trabajar, pero hacerlo con una calidad de vida que no nos enferme. Ese es exactamente el desafío que tienen las ciudades. Ese es exactamente el desafío. Es decir, no quiero que pase esto, porque son dinámicas instaladas a nivel global, tendencias instaladas a nivel global con las que trabajamos para mejorar, no para anular. Por eso yo, cuando hablo de equilibrio, digo, uno tiene que hacer que esos fenómenos que sucedan de la mejor manera posible. Por eso el desafío de transformar una ciudad preexistente, quiero decir, con 200 años de historia como Buenos Aires, la probabilidad de construirla para dejar espacio vacío, y la verdad que, obviamente, sería ideal. Ahora, me preguntás, ¿es viable? Yo creo que hay que ponerle muchísima innovación, creatividad, a los procesos, acuerdos, a los procesos para aprovechar cada uno de los espacios que seguramente hay en todas las ciudades y están desaprovechados, para que caigan del lado de aquello que vos decís, que es mejorar la experiencia urbana en términos ambientales y de calidad de vida. Estás escuchando al urbanista y arquitecto bien conocido entre nosotros, Álvaro García Resta, que además ha tenido, además de su actividad privada, ha tenido actividad en la función pública, así que conoce y tiene una larga trayectoria. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Te saluda Candela Rigoni. Te estaba escuchando con atención y pensaba en la importancia de poder escuchar, ¿no?, esta perspectiva desde tu campo de experticia, que uno no siempre tiene la posibilidad, ¿no? Esta conjunción de saberes de alguna manera permite poder acercarnos a la complejidad, ¿no?, de pensar una planificación desde un lugar distinto al que se pensaron en épocas anteriores. Y con lo desafiante que es justamente el traer nuevas perspectivas, porque uno, claro, vos dijiste esta palabra, uno tiene que negociar y establecer acuerdos, ¿no?, con otros sectores, lograr este equilibrio, ¿no?, también del cual vos hablabas. Y ahí hay un gran desafío que tiene que ver con el de articular los diversos intereses y pensar también esto, ¿no?,
el equilibrio, que en ese equilibrio estén representados entonces todas las voces, ¿no? Las voces de las demandas de la población, pero también una voluntad política, ¿no? Que la pueda plasmar. Y es tan complejo, ¿no? En un escenario tan diverso y que demanda cuestiones nuevas, digamos, que hace 30 o 40 años no estaban. Y cómo cuesta el poder estar a la altura y el poder negociar con diferentes actores que estén a la altura, que puedan visualizar estas nuevas complejidades que nos está pidiendo la actualidad, ¿no? Totalmente. Primero, buen día, Candela, ¿cómo Buen día. estás? Estoy totalmente de acuerdo con vos. De algunas de las palabras que dijiste surge lo que en la presentación de Sergio un poco también se esbozó, que es esto de la arquitectura del proyecto antes que el proyecto de arquitectura, ¿no? Cómo uno llega a los acuerdos, que no es uno, son muchísimos, en un proceso de transformación de un determinado espacio en una ciudad que, como bien dijiste, es compleja, no por difícil, sino por la cantidad de variables que existen. Si hacemos doble clic en cualquiera de las palabras que usamos, se te abre un universo. Yo digo identidad barrial y todos más o menos sabemos de lo que hablo, pero probablemente todos tengamos una identidad diferente de lo que significa la identidad de un barrio, incluso dos personas que viven en el mismo barrio. Entonces, llegar a acuerdos respecto de qué hacer en un determinado lugar y por qué va a tener, pongamos, una plaza o una escuela, cuando ambas cosas probablemente sean necesarias, establece mecanismos de acuerdos y además sistemas de prioridad que uno tiene que asumir que en ese equilibrio, por un lado, no va a dejar contento a todos, entonces también uno asume que esa arquitectura, por decirlo de alguna manera, va a ser imperfecta, pero que el proceso se va a imponer por encima del proyecto. Y eso creo que es muy importante, porque los procesos generan pertenencia, generan la participación en esos procesos, generan pertenencia, generan la posibilidad de haber dicho o pedido aún que no haya sucedido, ¿no? Entendiendo que tuve la instancia de decir, pero que acordé que íbamos a hacer aquello otro. Y creo que en eso está situado hoy el desafío de la transformación, porque desinstalar una dinámica existente es mucho más complejo. O sea, desarmar una cultura existente para darle lugar a otra es muchísimo más difícil que operar sobre un territorio vacío. Y todavía, de hecho, el urbanismo, y digo el urbanismo como palabra muy amplia, no sé, asume que hacer una ciudad se parece a Brasilia, ¿no? A sentarse, a agarrar la selva, decir, bueno, acá va a haber la ciudad, acá la gente trabaja, acá vive, y que después la gente se comporta tal como nosotros lo proyectamos. Y es exactamente al revés, ¿no? O sea, las ciudades se tratan de los sujetos y no del objeto. Al final, la ciudad es el escenario físico en el cual transcurre la vida de la gente, y la vida de la gente es tan diversa como la cantidad de personas que puede haber en un lugar, interactuando entre ellas, que generan una dinámica. Entre ellas y la ciudad, que generan una dinámica, ¿no? Álvaro, ahí el top nos está diciendo que son las 9, vienen noticias, lamentablemente se nos fue el tiempo, pero hay tantos temas y es tan apasionante la cuestión de cómo planificamos las ciudades y cómo hacemos para que esa planificación urbana sea participativa. Y como decía en el arranque, vos tenés experiencia en haber hecho esto. La verdad me gustaría pactar, aunque sea ya de palabra, un nuevo encuentro para profundizar. Tenés mi palabra, cuando quieran, más que agradecido. Dale, un placer, que tengas un buen día. Igualmente, gran abrazo. Chao, chao. Álvaro García Resta fue hasta el año pasado secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es una persona muy, muy joven y yo quería hablar de esto, ¿no? De cómo integra a estudiantes, que sé que lo hace, y esas diferentes visiones de las cuales hablaba con Candela, para el desarrollo de una ciudad compleja como la que vivimos, tan diversa y a la vez con tantos vacíos. Hoy hablábamos de los vacíos que quedan cuando uno piensa
o empieza a ver algo con una perspectiva diferente. Esos vacíos hay que llenarlos, y ese es el gran desafío que tenemos, yo diría, en prácticamente todos los campos. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.